Julito Jacín presentan Energía TV. Bien, estamos hoy martes, Energía TV. Rafael Grullón, buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos? No, que he visto que usted ha repetido varias veces ¿Qué cosa? que el pacto eléctrico no va a servir para nada. No, el pacto eléctrico lo que tienen que juntarse los dos que deciden. Miren, Ese es como una vez un político me dice, están conspirando en República Dominicana y no me están invitando. ¿Qué significa? pero yo creo que sí, que va a servir para algo. Ojalá, Ojalá, porque mira, si uno decide dedicar uno de los 7 días a energía, es porque la energía es vital y uno vive como empantanado en el mismo problema todo el tiempo. Y yo creo que más que un pacto sería una decisión. Pero si el pacto es necesario, pues vamos al pacto, lo que sea para resolver el problema. Ahora, tengo la sospecha de que eso se va a parecer mucho al problema de aquello que va a decir, es un pacto que va a haber resultado. Seguridad Social necesitaba 10 años para implantarse. El 911 era un proceso. El fallo del Tribunal Constitucional y la solución hay que esperar. Ojalá que el fallo el pacto eléctrico no haya que esperar demasiado tiempo. Usted sabe que los dominicanos, una gran cantidad, la mayor cantidad emigró en los años 80, ¿no? Porque le llamaron la década perdida. Pero ya otra parte había emigrado en los 60, los 70. Por ejemplo, el papá mío se fue después de la guerra para Estados Unidos. Bernardo Vega y el PLD acató esa expresión de la década perdida, en que esa década la perdimos todos menos él. Entonces, Sí. algunos métodos de supervivencia, ¿no?, que los dominicanos desarrollaban aquí, los transportaron a Nueva York. Allá hay una compañía de guagua que se llama Geraldo Transportation. Allá, Transportation. Sí, Geraldo Transportation, que va a Washington, a Massachusetts, y hacían o hacen lo mismo que aquí se hacía en el 70. Allá. Que iban a buscarlo a la casa, ¿no? Tempranito, en madrugada, hasta se beben el café. Allá, salen tómate el café. Tómate el café. Y lo van a buscar a domicilio. Ahora con el celular lo llaman. Voy bajando del building. Y nosotros, rumbo a Massachusetts, nos fueron a buscar una guagua de esa. ¿Y para allá dónde? De Nueva York a Massachusetts. Ah, ya. Y era prácticamente de madrugada, como lo hacían aquí. Sí, ellos dicen una expresión de que vamos para el campo. Sí. Entonces se metieron en el Bronx a buscar pasajeros para el Bronx profundo. Y yo iba en esa guagua y yo iba pensando que iba a caer en un hoyo. Digo, ¿cuándo esta guagua va a caer en un hoyo? No cae en un hoyo. Y nunca cayó en el hoyo. Porque allá no hay hoyo. No hay hoyo, pero yo lo tenía aquí en la mente. Creía que estaba penetrando a un barrio de la Pues yo capital. te voy a dar una noticia. Y aquí no hay hoyo. Pero en un barrio de la capital. Aquí no hay. Entonces hay cuestiones que están en la mente de la gente. Entonces hay muchas cosas que están en la mente de lo que tienen los intereses en el sector eléctrico, que por lo menos en un pacto eléctrico eso va a caminar. Es decir, hay muchos problemas que desde el punto de vista teórico se van a discutir y que habrá tiempo para resolver los problemas porque es un problema de recursos. Es decir, la CDE acaba de revelar que cerca de 500 millones de dólares necesitan la sede para hacer la inversión que hay que hacer en las redes eléctricas. Es decir, yo creo que el pacto eléctrico hay que felicitarlo y las acciones que se vienen encaminando para que eso se realice. Yo creo que debemos ser más optimistas en eso. Lo que pasa es, lo que yo creo es, cuando tú tienes muchos años aquí, tú piensas que los equipos de gobierno son los que dirigen una política. Y tú puedes decir que sí en un 90%, pero hay un 10% que solamente está en la mente del mandatario. 10%. Hay un 10% que tú, por ejemplo, con Leonel Fernández, tú no piensas que
que el equipo de Leonel estaba enterado de todo. No, hay un 10% que cuando él hace una parte con un Rey, o hace una parte con un Chávez, o hace una parte con un Lula, ahí se hace un compromiso. Yo, por ejemplo, fui testigo de una situación que tú dices, ¿cómo? Bueno, yo te puedo explicar después cómo. El presidente Hipólito Mejía va a la toma de posesión de, ¿cómo se llama aquel presidente muy alto mexicano que vino aquí después? Vicente Fox. Todavía Vicente Fox no había tomado posesión y le dijo, mira, allá hay unos mexicanos que adquirieron unos ingenios de la capitalización, tienen unos problemas, nosotros queremos que usted lo ayude a resolver esos problemas, porque ellos son amigos míos y me ayudaron mucho. Pues quiero que sepan que esos mexicanos que fueron los que arrendaron 5 ingenios, los que más arrendaron, hasta dinero le dieron para que se vaya. Cuando ellos decidieron irse, hasta lo compensaron, porque había que complacer a Fox. En la capitalización, en ese pacto, culminó con el Pacto de Madrid, con el Acuerdo de Madrid. Pero ahí intervino Aterrey, Rafael. Aterrey vino y habló con Hipólito Mejía. Es decir, hay algunas cosas, por eso digo, la última palabra la tiene el presidente, porque necesariamente hay compromisos. Yo me encontraba raro que en la campaña Danilo volaba sobre Venezuela y llegaba a Brasil. Yo decía, pero ¿por qué si el suplidor nuestro es Venezuela, por qué no va a Venezuela? Porque sus amigos estaban en Brasil. Pero hoy el proyecto que él tenía concebido en su programa de gobierno se correspondía más con Brasil, con lo que estaba haciendo Lula con lo que estaba haciendo Chávez. Por eso, pero estaba en su cabeza. Por eso es que uno tiene que decir, que Peralta o Montalvo no lo saben todo. Hay un pedacito que solamente está en la cabeza del que hace el compromiso. Porque los compromisos hay que cumplirlos. Sí, pero en el pacto eléctrico los empresarios se van a dar cuenta de que Danilo Medina, el gobierno central, no tiene una política estatista, que no estamos frente a un retroceso, sino que porque el Pacto de Madrid, el Acuerdo de Madrid fue un retroceso. Yo, por ejemplo, sino que se está buscando una salida. Fue un retroceso, pero fue una salida a la situación. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo algo que las autoridades actuales no les gusta que yo le diga. A ti te gusta menos. Pero yo tengo mis interrogantes con el tema de las plantas de carbón. Yo digo, ¿por qué si el gobierno necesitaba 2 plantas de carbón y la van a instalar en tierra de los Vicini y se la van a dar a larga a los Vicini para que la administren? ¿Por qué el gobierno se aboca a hacer compromisos financieros y a construirla? La gente no sabe. Puede ser. Y tú tienes que la asociación de, ¿cómo se llama? De industria eléctrica. No habla de eso. No habla de eso. Porque ¿quién es el principal socio de la industria eléctrica? El Vicini, que es el principal productor que hay aquí. Entonces, ¿qué hay ahí que tú... ¿Y la queja que obedecen? ¿Cuál? La queja, pero no de ellos. O los celos. A los 2 chiquitos que se quejan, los grandes, la mayoría, eso no es por resolución mayoritaria de la asociación. Son algunos que dicen, ¿y por qué no me lo dicen a mí? Pero él y González Bunter no se quejan. Entonces, esas cosas de alta política, como le dice un amigo mío a eso, uno no logra entenderlas, pero que sepan que hay un país y hay un pueblo que se hace la pregunta. Uno se hace la pregunta, ¿por qué? Porque va a convertirse el Estado de nuevo en generador. Parece que sí. Eso es transitorio. Ese es un transitorio. Y el pacto eléctrico, eso se va a discutir en el pacto eléctrico. Transitorio era también las EDES. Porque hay que construirla, la planta. Las EDES eran transitorias y terminamos con EDEL Este.
El norte y el sur eran transitorios y terminamos con el del este. Pero esto es Energía TV, que algunos piensan que es unilateral. No es unilateral. ¿Cómo unilateral? Es abierta oficialista a todos los, a toda la corriente del pensamiento del sector eléctrico. Como decía Max Reynoso, viendo todas las corrientes deportivas, rojos, azules, verdes y mameyes. Sí, vamos a ver antes de entrar en la entrevista, vámonos con la pausa ahí. Energía informa. Bien, tenemos el placer, Rafael, de tener aquí al señor Eduardo Julia, quien es coordinador del área de energía renovable y cambio climático de la Fundación Sur Futuro. Es una institución que no es oficial y que ha desarrollado mucha actividad en el sur profundo sobre todo. Vamos a hablar de las microcentrales eléctricas. Y de la energía renovable y de cómo se han construido esos proyectos de electrificación en esa zona. Decíamos cuando saludábamos a don Eduardo que hay muchas versiones que miran con aprensión las energías renovables. Las empresas que producen energía en forma masiva a veces se dan la tarea de no darle mucha importancia a esos proyectos que resuelven problemas locales en comunidades pequeñas y que son vitales. Yo quiero que usted comience por ahí sobre la importancia de algo que nosotros los de grandes ciudades ni le damos importancia y nos olvidamos del que vive a mucha distancia de donde hay otro tipo de energía. Sí, exacto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a compartir un poco de la experiencia que tenemos en Sur Futuro en el trabajo de las energías renovables. Realmente existe un nicho de comunidades que jamás van a estar conectadas a las redes eléctricas, por razones técnicas, por razones económicas. Distancia. Por distancia, básicamente, sí. Técnicamente no es factible llevar las redes. Entonces, la única alternativa de ellos son los proyectos de energías renovables locales, proyectos autónomos, digamos. Y se está trabajando con la energía solar, se está trabajando con las microcentrales hidroeléctricas, basado absoluta y 100% en el trabajo de la comunidad. Son proyectos muy sui generis. Por ejemplo, hay proyectos que se detienen porque hay que ir a recoger guandules, y entonces hay que paralizar la obra y paralizar las obras civiles en las instalaciones porque hay que un proceso de recolección de guandules y secado de los guandules. Eso para un empresario pudiera significar pérdida, obviamente, pero para una comunidad eso es parte del proceso de su vida. Bien. Y los proyectos de energía renovable se adaptan a esas necesidades. Hay algo que nos llama mucho la atención y es que en nuestra niñez habían algunos elementos que se usaban para producir energía, como era por ejemplo el molino de viento que traía agua, en vez de la bomba eléctrica se sacaba y las comunidades tenían, el este completo tenía cientos de molinos de viento, el malacate con un pozo construido artesanalmente, luego se le ponía o al mismo molino de viento debajo se le colocaba una bomba manual. En la bicicleta nosotros recordamos la dínamo, que nos daba la luz, sin embargo ya las bicicletas vienen sin dínamo. Y el otro día viendo una película, vimos que en la película que nos pone a ver el futuro, vemos que un científico está estudiando un libro dándole manigueta a una dínamo para producir luz, como diciendo, hemos quitado algunas cosas que nos servían en el pasado, pero estamos abocados a tener que volver a usar en el futuro. Esas comunidades son muchas, Eduardo Julia. Sí, se estiman 300 las comunidades que tienen potencial para ser abastecidas autónomamente por energía renovable. ¿Cuántas? Unas 300 en el Esas país 300 entero. son
hogares individuales o pequeñas comunidades? Pequeñas comunidades, de entre 20 a 100 viviendas. Y cuando se habla de una mini presa o una pequeña hidroeléctrica, ¿de qué estamos hablando? Sí, de 100 kilos debajo, es una microcentral. De 100 kilos arriba, una mini. ¿Y qué hasta un implica? mega. Represar agua y la caída que caiga sobre un generador que produce energía. Sí, pero el agua no se represa, se construye un pequeño muro o dique y el agua le pasa por arriba, pero pasa por un proceso de captación también. O sea, el agua no se detiene, sino que una parte penetra la tubería. La corriente es que produce el movimiento del generador. Exacto, se conduce esa agua por una tubería un par de kilómetros hasta una caída hacia la casa del máquina. ¿Cuántos ustedes han producido? ¿Cuántos kilos? Hasta 42 kilos. ¿Y esos 42 kilos es costoso producirlo? Sí, los costos no son comparables a un proyecto típico, porque como yo le decía, es un proyecto de 42 kilos que pudiera parecer muy sencillo. Hay viviendas en la zona urbana que tienen más de 42 kilos. Sin embargo, 42 kilos abastece 260 casas en una comunidad. Eso toma cerca de 1 año y medio, 2 años construirlo. Las que ¿Por qué? ¿Perdón? Las que Porque- ustedes han construido, ¿dónde están? Los proyectos. Nosotros tenemos 3 proyectos terminados y uno en ejecución. Están 2 en la provincia de Azua y 2 en la provincia de San Juan. Y producir esos 42 kilos, ¿cuánto vale la instalación? El presupuesto de ese proyecto de 42 kilos era 22 millones de pesos. ¿Y de dónde lo buscan? ¿Donaciones o la comunidad? Es 3 partes. La comunidad aporta el trabajo, lo cual se contabiliza y se ingresa a la contabilidad del proyecto. La cooperación internacional, en este caso la Unión Europea, y también Surfuturo hace aportes. ¿Cómo se desarrolla ese proceso para llevar a la comunidad convencimiento de que se integren a esos proyectos y que ellos crean eso? Es muy fácil que la comunidad lo pida, es lo primero. La Ah, la iniciativa comu- tiene que partir salir de la de la comunidad. comunidad. Exacto. Luego se hacen los estudios técnicos, se evalúa el caudal de la fuente de agua y se determina si es posible o no. Hay casos que hay que desecharlo porque no es posible. Ustedes tienen el proyecto ya hecho, ahora viene la gran pregunta. ¿Y quién administra y mantiene ese tipo de proyectos? En la propia Porque comunidad. la gente piensa que ya una vez instalada un proyecto hidroeléctrico ya se mantiene solo y no es así. Exacto. El parte del proyecto es capacitar a la comunidad. Se crea un comité de energía que dirige el proceso de construcción, crea las brigadas, las organiza y también después que la máquina entra en operación, ellos administran el sistema, le dan mantenimiento y cobran las cuotas Y cortan, eso- y cortan la luz también. Y Ajá. Sí. ¿Y quién lo entrena como técnico? A la comunidad, a los miembros de la comunidad. Hay una asociación de pequeñas microcentrales hidroeléctricas que da capacitación. ¿Que capacita? Sí, se llama RedSer. ¿Cómo ustedes cuiden que no sobrecargan el sistema? Cada casa tiene un breaker de 200 vatios. Un Un breaker, que se dispara si ponen más. exacto, se dispara si colocan por eso. muchos Entonces equipos. esa gente que entrenan, que reciben un entrenamiento, reciben un salario, porque ellos se dedican a eso. Eso lo decide. Después que Sí. son capacitados para dar el servicio, cobrar el dinero, hacer los cortes, dar el mantenimiento, mantener las estructuras eléctricas. ¿Esa gente se dedican a eso o siguen cortando café o trabajando la agricultura? Eso lo decide la comunidad, si va a designar a parte de su gente exclusivamente para eso. Inclusive lo que le van a pagar. Por eso se cobran cuotas mensuales. Cada casa paga entre 120 y 200 pesos. Y los colmados pagan entre 200 y 400 pesos. Cuando Surfuturo ve la posibilidad de ayudar a una comunidad, previamente sondea a la comunidad a ver si ellos quieren, porque tener una o dos personas en contra de un proyecto de eso es un problema. Exactamente, sí. Y siempre pasa, siempre hay personas que no creen en el proyecto. Pero cuando se termina el proyecto y ya llegó la luz, entonces quieren conectarse. Como Santo Tomás, ver para creer. Pero la comunidad les impone una cuota. Si ellos no pagan una cuota, no se pueden conectar a la luz. Y esa cuota corresponde al trabajo que aportó cada uno. Ellos Y lo hay contabilizan. 24 horas de luz, ¿verdad? Tienen 24 horas de luz, sí. 365 días al año.
¿Y cuál es la calidad de esa luz? Igual. Igualita. Igualita son 110 Pero voltios. es 110, ¿verdad? 110, sí. El equipo genera en 400 y con transformadores se baja a 110. ¿Y cómo ustedes le ponen el tope de consumo de entrada a cada casa para que no haya exceso de que haya una casa que consuma de las 42 10 kilos y las otras tengan que repartirse los 30? Exacto. Poner un contador en cada casa es muy costoso. Entonces lo que se hace es se pone un tope con un breaker que puede ser de 200 Que se vatios. dispara cuando pasa más de 200. Se dispara cuando pasa más, cuando hay un consumo mayor de 200 vatios. Entonces estas comunidades que están en el sistema tradicional, ¿no? Dentro del establishment de lo que es el sector eléctrico, la distribuidora, que ellos quieren 24 horas, muchos sectores, tanto de las ciudades como de la zona urbana, rural. ¿Ustedes no ven como que falta que haya un empoderamiento de la gente? Sí, en ese caso tenemos un actor que no ocurre en los otros casos, que es EDESUR o la EDE que esté en la zona, que esa es su zona de influencia, de concesión. Entonces tiene que partir de ellos también. Sí. Y ese empoderamiento, esas experiencias que ustedes tienen en esas comunidades que han desarrollado sus propios proyectos, no pueden ser trasladadas a esas comunidades que están dentro del sistema tradicional para que sean empoderadas y ellos logren su circuito 24 horas. Absolutamente. Porque pero tienen el sistema tradicional que pueden hacerlo más fácil. Sí, ya tienen las redes instaladas. Es factible, pero habría que contar con EDESUR, con la EDE de la zona de concesión para eso. Sí. Y no se ha desarrollado una documentación de esas experiencias. No se ha escrito. Microcentrales hidroeléctricas. De esos proyectos, las experiencias que hay en esos proyectos, no se han escrito. Sí, pero el proyecto genera mucha riqueza de conocimiento y mucha experiencia positiva. Pero ya y falta mucho por escribir. ¿Hay impresión de eso? Hay experiencias, sí. Hay experiencias registradas de éxito, sí. Hay proyectos que tienen ya 4 años funcionando, operando perfectamente. El proceso de generación de energía hidráulica es contaminante. No tiene ningún tipo de contaminación y el agua después que pasa por la central retorna a la cañada o en algunos casos se está utilizando, ¿perdón? Va a la agricultura. Se está utilizando como acueducto también, porque está cerca de la comunidad y entonces se está derivando el agua en exceso de la turbina, se está utilizando como para acueducto. El agua usted dice que se puede volver a usar sin problema, es potable después que pasa por el generador. Depende de la fuente, la potabilidad viene de la fuente. Si la fuente si el agua que viene es potable, cuando pasa por el generador se contamina. De ninguna manera, porque el generador es como un abanico. Lo que toca la zapa, ¿verdad? Exacto, toca la zapa solamente, sí. Bien, entonces ustedes han buscado lo que hace, por ejemplo, Nizao, que tiene doble propósito. Después de tomar para energía, entonces lo convierten en acueducto o en canal de riego. Exacto. El agua retorna a otro uso o retorna al río. Un contraembalse pequeño. Se puede usar, sí. Bien. Sí, es factible. El tema es cómo ustedes logran el financiamiento, porque si usted coge 30 comunidades y le pone $500,000 a cada una de mini presa, pues va a tener posiblemente 15 o 20 millones de pesos, de dólares. Sí. ¿De dónde buscan los fondos? Bueno, hay cooperación internacional principalmente y tenemos la buena noticia. ¿Tu futuro es una ONG? Exacto, sí. ¿Es el de doña Melba? Exacto, sí. Ah, qué bien. Sí. Tenemos el apoyo oficial en estos momentos porque el propio presidente de la República hizo un compromiso público en su discurso el 27 de febrero de apoyar la construcción de 45 microcentrales hidroeléctricas, según este modelo. ¿En cuántas comunidades ustedes están trabajando? Surfuturo. Sí. En todas las provincias del sur. No, pero específicamente proyectos de este tipo. Bueno, tenemos 3 concluidas y tenemos una en proceso de arranque. Eduardo, técnicamente los 42 kilos, ¿en qué consisten? ¿Por qué 42? Bueno, el potencial hidroeléctrico depende de la cantidad de agua
y de la altura a la cual tú puedas tirar. Depende del agua, no de la inversión en la generación. Exacto, no depende de la inversión. O de ambas cosas. No, es básicamente el agua. Y el agua, recuerden que es uno de los elementos más difíciles de dominar en la naturaleza, porque el agua varía en el mismo año. En noviembre hay un caudal, sí. En enero hay otro caudal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que el caudal mínimo de que le proporcione agua todo el año? Exacto. Todo proyecto comienza con un año de medición de caudales. Un año. Midiendo todos los días, y eso lo hace la comunidad también. Ese personal que trabaja ahí de Sur Futuro, ¿es un personal fijo, estable, asalariado por la institución o es movible? Trabaja por proyectos. Y la idea es, una vez concluido un proyecto, eso queda en manos de la comunidad. Mientras menos necesiten a Sur Futuro, mejor para nosotros. Aunque siempre estamos acompañándolos, siempre nos están llamando y asesorándolos. Bien, vamos a hacer una pausa con Eduardo Julia y volvemos en un momentito. Bien, señores, seguimos hablando con el señor Eduardo Julia, quien es coordinador del área de energías renovables y cambio climático. Don Eduardo, el caso de energías renovables, fuera de las hidráulicas, ¿puede haber eólica también en el proyecto? Sí, la eólica todavía depende más del punto donde se encuentra el proyecto. No todas las zonas son potencialmente buenas para eólico. Hay un mapa nacional de zonas de buen potencial eólico y en esas zonas es que se pueden colocar los proyectos. ¿Y Sur Futuro solamente trabaja en el sur? Comenzó, digamos, trabajando en las provincias del sur. Ya desde hace 2 años nuestro interés es trabajar en todo el país. Sí. Donde no hay agua, ¿qué se hace entonces? Para energía solar. Energía solar. Energía solar y biomasa. Usan las tres entonces, solar, exacto, eólica y biomasa. Biomasa. Sí, es otro potencial también de energía. Explíquele eso a la gente. Bueno, la fundación también tiene proyectos de energía solar. Hay un proyecto bastante importante que se está ejecutando en estos momentos, que se llama Sur Solar, que tiene componentes de electrificación individual en casas, tiene electrificación en escuelas, centros escolares, tiene refrigeración solar para colmados, tiene potabilización de agua con sistemas solares, y también tiene un componente muy interesante de eficiencia energética, que es a través de cocinas de leña que son eficientes, que reducen el consumo de leña. Mire, entonces, ¿qué relación ustedes tienen con las EDE y con la UER, que trabaja mucho las hidroeléctricas? Sí, con las EDES, nosotros trabajamos en unas comunidades que no están dentro de su sistema interconectado. Que no tienen energía, ahí no llegaba la energía. No llegaba la energía. No hay instalación eléctrica, nada de eso. Sí, nosotros pedimos los planes de expansión de la sede, de Sur, por ejemplo, y donde ellos no llegan, nosotros identificamos esas regiones y entonces vemos el potencial ahí. ¿Y quién le dio el permiso para penetrar ese territorio? Son proyectos comunitarios, están reglamentados por la Comisión Nacional de Energía, hay un reglamento de proyectos comunitarios. Es decir, ustedes buscan el permiso. Hay una certificación, no es básicamente un permiso, no está establecido el procedimiento legal para ese tipo de proyectos independientes, son proyectos totalmente independientes. La UERS es muy importante en este trabajo porque la UERS es la que se encarga de las redes en todos los proyectos. ¿Qué le exigen a ustedes los organismos internacionales para darle los recursos? Sí, es una gran fuente de apoyo para estos proyectos. Sí. ¿Por proyecto o al proyecto completo de Sur Futuro? Ellos trabajan por proyectos. ¿Por cada proyecto? Exacto, sí. En el caso del proyecto Sur Solar, que yo les estoy mencionando, es una subvención de la Unión Europea de 1.8 millones de euros. Eduardo, yo quiero decirle una cosa. Una cosa es sentarse en un escritorio con un organismo internacional a firmar una ayuda y publicarlo. Y otra cosa es ir, doña Melvi, sentarse con el presidente y el director ejecutivo de ustedes también, y el presidente ofrecer el mayor apoyo al sector privado para que desarrolle eso. Y otra cosa es el día a día en la comunidad, cuando comienzan a tener los conflictos con instituciones y la dictadura del subalterno, aparece un forestal, una cosa de esa. Ustedes tienen mucho
experiencia en ese sentido, de que han tenido cooperación en la cúpula y deja abajo? Básicamente no, la comunidad se incorpora muy entusiastamente a estos proyectos. Surgen liderazgos nuevos, las mujeres se integran totalmente, todo el mundo se integra al proyecto, cada uno con su papel. No hemos tenido esos casos. Yo le mencionaba así casos de gente que no quiere incorporarse al proyecto y al final es la propia comunidad que le impone condiciones para conectarse a la luz. Con Indotel, con computadoras, con teléfono, ¿ustedes tienen algún tipo de actividad ya que trabajan en energía y ellos necesitan de energía a veces? Con el Indotel hay un proyecto de centros tecnológicos, sí. Inclusive en la oficina de Su Futuro en Padre Las Casas hay uno. Y en varias comunidades estamos cogestionando, digamos, los centros tecnológicos, sí. Pero el comercio tiene que cooperar con eso, porque cuando a una comunidad le llega la energía eléctrica, comienzan a demandar televisores, neveras, licuadoras, lavadoras. Sí, sí. Hay un incremento de la actividad económica, obviamente, sí. También hay impactos negativos, por ejemplo, los colmadones y el ruido, que se altera la vida de una comunidad que se acostaba todos los días a las 7 de la noche. Entonces ahora tienen luz, ahora tienen colmado, ahora tienen música, pero la comunidad se encarga de controlar todo eso. Cuando hablamos de 42 kilos... Eso es necesario también, siempre. Cuando hablamos de 42 kilos, hablamos de una cantidad de energía para una determinada comunidad. ¿Cuál es el promedio de habitantes por comunidad en donde se instalan sistemas de hidroeléctrica? Son por vivienda, entre 100 y 220 viviendas. Esas 220 viviendas o 100, ¿en qué distancia deben de encontrarse una de otra? Sí, hay un límite a la extensión de las redes. Como los proyectos son modulares, se puede instalar otra microcentral que atienda a las otras comunidades. Sí. Cuando usted nos habla de una inversión de 20 o de $500,000 para una instalación de esa, me está hablando del alambrado y de los breakers que le ponen a las casas también. Sí, el proyecto completo incluye la compra de la turbina, las obras civiles, las redes eléctricas, que es de las cosas más costosas también, y las instalaciones individuales en cada casa, que se le colocan los bombillos y los switches también. Entonces, ¿usted se ha encontrado con gente que nunca habían tenido la experiencia de la luz? El momento en que se encienden Solo por primera sol, vez, ¿no? la luz en una casa es un momento mágico, un momento de fiesta para toda la comunidad. Sí. Ustedes tienen grabaciones de... Ahí se olvida todos los trabajos que se pasaron y todo eso, se olvidan en ese momento. Sí. Mire, Cambia totalmente. Totalmente le cambia la vida, sobre todo a las mujeres. Una cosa, como no un valor adicional, sino como una experiencia adicional en esas comunidades, el nivel de educación generalmente es muy bajo, ¿verdad? Sí, son comunidades pobres y muy pobres. Con la imagen hay mucho analfabetismo. Hay mucho, sí, hay mucho. Y ¿Se tenemos puede proyectos. decir que ustedes están trabajando en las comunidades más pobres del país? Sí, ese es nuestro objetivo. Sí. Cada vez que los organismos internacionales otorgan fondos para los proyectos de desarrollo, siempre hay un capítulo para la comunicación, 1%. Eso está registrado ahí. Porque inmediatamente se construyen los proyectos, hay que comunicar eso. Y ellos tienen que tener una documentación que avale el desembolso de esos recursos y de que el dinero que se dispuso se empleó correctamente. Sí, ahí tenemos dos aspectos. Uno que ellos le llaman visibilidad. Cada proyecto lleva un plan de visibilidad, desde que comienza hasta que termina. Y también la rendición de cuentas, que es muy estricta con ellos. Eso, semestralmente hay que presentar un informe financiero y un informe técnico de cómo va el proyecto. ¿Y la visibilidad? La visibilidad incluye múltiples actividades, desde fotografías, conferencias, videos, página web con toda la información disponible, actos de inauguración, actos de entrega, calcomanía, vallas. Hay múltiples actividades de visibilidad. ¿Cuánto tienen en el presupuesto fijo asignado Sur Futuro?
¿El presupuesto de la institución? Sí, no, el presupuesto la parte que le suple el presupuesto nacional como ONG que opera. Hay una asignación que ronda $1 millón mensuales. ¿Solamente? Sí. Eso es poco, ¿verdad? Como hay tanto incrédulo, que ustedes viven las experiencias, ¿no? De esa gente que no cree en nada, que hay que hacer el proyecto y ellos ven la realidad para poder penetrar. Se necesita más una divulgación a nivel nacional para que otras comunidades vean que es posible. Sí. Es decir, generalizar la información. Sí. A través de, por ejemplo, si usted es padre de la casa, ¿no? Me dijo. Sí. Hicieron un proyecto. Eso hay que llevarlo a 30 segundos y todo eso y meterlo en la televisión dominicana abierta para que otras comunidades vean que es posible, que para que ese paternalismo, ¿no?, que existe en la sociedad, de que el Estado lo debe hacer todo y que las cosas no llegan porque otro no quiere, y cambiando esa mentalidad. Esa Sí. llegada de ustedes a una comunidad implica una inversión primero en educación. En trabajo social. trabajo. Todos los proyectos tienen dos Sí, componentes. porque ustedes no llegan e inmediatamente instalan, tienen que comenzar a concientizar gente. Exacto. Y no por televisión, porque a lo mejor no tienen televisión. Nosotros lo primero que llegamos a la comunidad y buscamos las organizaciones. Y trabajamos con organizaciones, no con personas individuales. Las organizaciones que existen, la iglesia, Sí. la junta de vecinos, La junta de vecinos, en este caso son campesinos, ¿no? Hay comités de desarrollo, hay Comité de asociaciones de desarrollo. agricultores. Generalmente necesitan fortalecimiento, capacitación, hasta cosas muy sencillas. Y esto ¿Quién es parte es del proyecto. Pero eso es lo que está haciendo Danilo Medina en Sí. sus encuentros en las comunidades. Exacto. Ese es el modelo de Sur Futuro. ¿Y quién es el coordinador? Fuera del personal de Sur Futuro, en la localidad, ¿de quiénes son la gente que responde y se integran? En esas 100 a 200 viviendas, ¿quiénes son los que se integran? Ellos lo escogen. Ellos escogen un comité de energía que está compuesto por 5 personas. Tiene su presidente y tiene su Y tesorero. el que no es comité de energía, ¿qué otros comités hay? Hay, por ejemplo, los comités de desarrollo que fueron creados en otro proyecto por Sur Futuro también. Hay cerca de 80 comités de desarrollo en esas comunidades ahí también. Yo creo que a los diputados les hace falta también esa experiencia de ustedes, de que en sus comunidades trabajen con las organizaciones y no con los individuos, Sí. para que los proyectos de bienestar social, ¿no? Porque hay mucha gente, principalmente aquí en los medios de comunicación, que critican las ayudas sociales, ¿no? Lo ven como un clientelismo. Yo creo que si se proyecta a través de las organizaciones, alcanza más prestigio ese tipo de acción social. Cuando uno ve su cargo, coordinador de energías renovables y cambio climático, uno ve esa coletilla de cambio climático. ¿En qué tipo de actividad ustedes se involucran en esa área? Bueno, el tema de cambio climático es trascendental para nosotros porque es una gran amenaza a los proyectos de desarrollo. Inclusive muchos de los proyectos ya ejecutados se van a ver afectados por el tema de cambio climático, que ya está empezando a sentirse. En el término de energía, la energía renovable es una respuesta al cambio climático, como medida de adaptación, pero también como medida de evitar las emisiones atmosféricas de CO2. En vez de estar instalando plantas de petróleo que consumen hidrocarburos, nosotros promovemos la energía renovable, la solar y la eólica. ¿Y la planta carbón, cómo ustedes la ven? Eso no lo hemos analizado, pero realmente como país es un gran reto por la cantidad de emisiones atmosféricas que va a producir. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy arquitecto y consultor ambiental. Una pregunta, cuando ustedes oyen una barbaridad que Rafael Grullón diga que el país entero está electrificado, ¿ustedes se ríen o asientan o es así? Bueno, los números son significativos, pero eso varía en la zona rural y la zona urbana. Varía mucho. Nosotros trabajamos con los números de la zona rural. No, porque es un problema estructural de la sociedad dominicana, igual que la educación, el agua potable. En el agua potable se ha avanzado mucho, porque los gobiernos de Balaguer se construyeron los acueductos y se siguió en los sucesivos gobiernos, y en la secuela ahora con las estructuras de la tan extendida, la cantidad de escuelas que se están construyendo, el problema del asfaltado de las calles
Nosotros recorrimos el país en el 1994 3 veces, del 94 al 96, y el polvazo que había en esos pueblos era extraordinario. Entonces, con ese proyecto político de Leonel Fernández y su permanencia en el poder, vemos que todas las calles de los pueblos se han asfaltado. Entonces, ese es un problema estructural. Es decir, la República Dominicana ha avanzado en el problema vial, estructural de una sociedad, como está avanzando en la escuela y como ha avanzado en el agua potable. El mayor retraso lo tenemos ahora en la electricidad, es un problema estructural. Por eso ustedes encuentran esas comunidades, en 100 años no han recibido la energía. Y no les va a llegar tampoco por los métodos tradicionales. O sea, hay que inventar nuevas formas, nuevos métodos como estos proyectos de las microcentrales. Por eso se considera que en el país hay al menos 300 comunidades con potencial de microcentrales. Que ya están contabilizadas, ¿no? Hay un estudio. Sí, no hay un estudio sistemático, pero hay una evaluación rápida. ¿300 comunidades qué? Con potencial de proyectos de microcentral hidroeléctrica. Es decir, que si a ustedes le dan recursos, ustedes pueden ayudar 300 comunidades. Al menos. Mire, el doctor Carlos Juan Musa de San Pedro de Macorís, que tiene la fundación, nos ha enseñado que nosotros los que vivimos en la capital pensamos que este es un mundo único y que no existe otra cosa. Pero también él se autocritica y dice que la gente de las provincias se olvidan del área rural y piensan que todo ocurre en las provincias. Y es el caso, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, que los que salen no se acuerdan más de San Pedro. Los de San Pedro se olvidan de Ramón Santana, se olvidan de Gautier, se olvidan de La Paja, y se olvidan del Llano, y se olvidan que hay otras comunidades. Esos olvidos realmente son comunidades que están totalmente desamparadas, o todavía hay gente que cuando ustedes llaman a hacer un comité de energía, por ejemplo, tienen algo que aportar, o son gente que tienen cero educación. Son comunidades extremadamente vivas y ricas en cultura y en productividad. En tradición. Y en tradición, sí. A pesar de su condición de aislamiento y su condición de pobreza. Bueno, vamos a darle las gracias a Eduardo Julia, coordinador del área de energías renovables. Yo lo que quiero es que esas experiencias que ellos tienen sean transmitidas a la gestión social de las EDE. Tiene que haber un acuerdo para que la gestión social en esos proyectos de las EDE se integren, para que vayan a esas comunidades donde el sistema tradicional está funcionando a hacer el trabajo social. Bien. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.